Hola, aquí está el tercer video para seguir tejiendo esta blusa. Espero que les esté gustando, que siga y comparta el video. Suscríbase también. Gracias. Termino la vuelta de base. Aquí estoy con las 5 cadenas y aquí es donde empezamos. Deslizo y ahí está cerrada la vuelta para seguir la primera vuelta. Voy a deslizar 1, 2, 3 cadenas por debajo de la cadena, medio punto, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, y aquí llegamos a la flor. En este punto, medio punto, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas en el centro, lo pasamos y medio punto. Vamos a seguir 2 cadenas y aquí en este medio punto vamos a tejer el medio punto, así como tejimos también en el inicio de la flor, medio punto. Esto lo voy a repetir para que no tengan duda en este espacio. Estos son los lacitos que ya tejimos en la vuelta anterior y tejo 2 cadenas y en este mismo espacio medio punto, 2 cadenas y medio punto, 2 cadenas y medio punto, 2 cadenas y medio punto. Estos son los lazos de 5 cadenas que estamos levantando con 2 cadenas y vamos a seguir en la flor. Aquí son 2 cadenas igual. Lo único que vamos a hacer es en el medio punto donde vamos a tejer medio punto, 2 cadenas, aquí tejo medio punto, 2 cadenas para estar antes del centro y con las 2 cadenas paso el centro, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas para llegar al último medio punto. Aquí se tejen en la flor, se teje 1, 2, 3, 4, 5 lazos de 2 cadenas y aquí 2 cadenas y en cada lazo vamos a tejer el medio punto, 2 cadenas y el medio punto, dos cadenas y en el medio punto. Ahí está la última y aquí vamos a seguir dos cadenas y en el medio punto y seguimos con los mismos espacios para terminar la vuelta. Voy a terminar la vuelta de cadena con 2 puntos de cadena en cada espacio que estamos tejiendo. Este es el último, 2 cadenas y aquí empezamos la vuelta en este medio punto y voy a deslizar y está terminada la base de cadena para empezar la primera vuelta. Empiezo la primera vuelta deslizando hacia el espacio de 2 cadenas
un punto deslizado, deslizo por debajo de la cadena y tejo 3 cadenas para el primer punto alto, un punto alto, 2 cadenas, en el siguiente lacito 2 puntos altos, 2 cadenas, y aquí empezamos a tejer sobre la flor y tenemos 1, 2, 3, 4 lacitos sobre la flor y tenemos que tejer 3 grupos solamente. Voy a tejer el primero, el primer punto alto, 2 cadenas, y este tenemos que tejerlo en este medio punto para que quede en el centro. En el último, tres grupos de 2 puntos altos arriba de cada flor. Esta es la primer base para empezar la vuelta. Y aquí sobre el motivo tenemos que tener 4 grupos de 2 puntos altos. 2 cadenas en el primer lacito, dos cadenas en el siguiente lacito. Estamos tejiendo sobre el lacito de 2 cadenas, 2 cadenas, llevamos 2 grupos en el motivo. Este es el motivo que les estoy mencionando completo. Tengo 2 grupos. Estos son los primeros 3 de la flor que contamos. Y estos 2. Y nos quedan 3 lacitos. Vamos a pasar el de en medio. Así en todos los motivos lo vamos a pasar este. Y seguimos para tener los 4 grupos en total, 2 cadenas, y este es el último. Y esto nos va a quedar a la medida. Aquí lo que estamos haciendo es disminuyendo el espacio de los motivos porque está con más volumen la parte de abajo de la blusa. Ok, aquí 2 cadenas. Vamos a empezar en el espacio de la flor. Vamos a tejer 3 grupos para que no tenga más ni menos espacios para la base en esta primera vuelta, en el medio punto. Dos cadenas, aquí pasamos un lacito, aquí pasamos otro lacito, y en este último tejemos los 3. Ahí están los 3. Perfecto, aquí 3 y aquí son 4 del motivo. En total vamos a tener 7 grupos de 2 puntos altos en el motivo y en la flor. Así tejemos toda la primera vuelta. Termino esta primera vuelta, tengo las 2 cadenas y tengo los 3 grupos de 2 puntos altos sobre la flor, y voy a terminar. Aquí tenemos el grupo de 2. En este siguiente espacio tejo el grupo de 2. El siguiente
2 cadenas. Estos son los 3 grupos de la flor. Estos 3, aquí tengo 2 cadenas, y aquí tengo 2 donde empezamos la vuelta y pasamos este espacio de cadena, el mismo que estamos pasando en cada motivo, y aquí en la tercera cadena del liso, y va a estar todo con los mismos puntos toda la vuelta. La segunda vuelta voy a tejer 3 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 2 cadenas, el punto alto, uno en cada punto, dos cadenas, medio punto, 2 cadenas y 2 puntos altos. Así vamos a seguir en esta segunda vuelta con estos grupos y los espacios de cadena. Termino la segunda vuelta. Aquí tengo los 2 puntos altos, dos cadenas, medio punto, 2 cadenas, y deslizo en la tercera cadena, y ahí está cerrada la segunda vuelta. La tercera vuelta, 3 cadenas para el primer punto alto, en el siguiente punto un punto alto, 2 cadenas. Vamos a repetir la primera vuelta, dos puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, y así seguimos en esta tercera vuelta. Aquí termino la vuelta 3, tengo 2 cadenas y deslizo en la tercera cadena y sigo con la vuelta 4, repitiendo la vuelta 2 y la vuelta 3, repitiendo estas dos vueltas, la 2 y la 3, hasta llegar la primer parte que hicimos del cuello. Tengo 11 vueltas en total. La última vuelta es la 3 de repetición. Aquí voy a cortar el hilo. Usted puede tejer las vueltas que necesite según la talla o según el hilo también que vaya a usar. Aquí tengo ya las 11 vueltas, corto el hilo y para seguir le muestro la parte de abajo. Aquí todavía tenemos que tejer la orilla abajo de los motivos. Aquí tengo marcado el cuello, este es el hombro, y marco. Aquí tenemos la flor en este grupo de 3 y en este grupo de 3. Si ponemos a la par cada motivo, ahí vamos a tener al mismo nivel el marcador. Aquí en el centro igual, a la mitad el marcador, y el marcador en la espalda y al frente. Y aquí igual en este es el último grupo de 3 que está completo antes de llegar a la flor del hombro. Son 3 al frente y 3 en la espalda. Aquí tenemos marcado esto. Vamos a ir tejiendo la vuelta, la última vuelta aquí, para ir uniéndolo a la parte de abajo. Y aquí tengo la parte del frente y esta es la de la espalda, porque aquí está la unión.
esta unión debe de coincidir con esta que tengo aquí. Aquí la voy a marcar. La voy a marcar por la parte del lado derecho. Y voy a contarlas. Este es el del frente. Voy a extender esto. Aquí tenemos este piquito. Esta es la mitad. Aquí voy a marcar, es la mitad. En esta parte, para que no esté exactamente donde vamos a ir tejiendo. Esta es la mitad y la mitad. Para unir la pieza que tenemos terminada en la parte de abajo de la blusa, vamos a necesitar separar los puntos de esta forma. Les voy a indicar, aquí está el centro. El centro lo tomo con este grupo de 3. Este es el motivo del centro de la parte de abajo. Todo tiene que ir centrado a los motivos para que no nos queden movidos a un lado o al lado contrario. Aquí lo marqué la mitad y separo 4. Ahí están 4 grupos de 2 puntos altos. Enseguida tengo 8. Igual acá tengo 8. Y aquí me quedan en esta parte 8. Son 4 y 4 en cada lado. Y también igual acá en este lado son 4 y 4, son 8. Para poder tener centrado todo el tejido y poderlo unir al cuello, esta es la parte del frente y esta es la parte de la espalda. Igual está separado los 4, los 8 grupos, los 8 grupos de la parte de atrás. Y acá en los lados 8 y 8, mitad y mitad. Estos 8 puntos y 8 puntos son los que van debajo del brazo para la manga. De esta marquita a esta es el frente y de esta marquita a esta es la parte de la espalda, porque aquí tenemos la unión de las vueltas. Les voy a indicar cómo se une la parte de la espalda. Aquí ya lo tengo unido, pero lo voy a explicar paso a paso cada punto, porque es muy difícil estar indicándoles y tejiéndolo. Voy a acercar un poquito más la imagen. Aquí empiezo, anudé el hilo aquí donde tenemos la marquita. Esta es la parte de abajo de la blusa. Aquí la anudé, aquí está la marca y tejo 2 cadenas, y en el lazo de 2 cadenas medio punto aquí donde anudé el hilo y medio punto aquí donde yo tengo la marquita, 2 cadenas, medio punto en el siguiente espacio de cadena, 2 cadenas y medio punto, pasando estos 2 espacios que tengo aquí de piquitos, siempre tomando medio punto en cada lacito de 2 cadenas de la parte de abajo. Y aquí ya les mencioné este medio punto, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, medio punto antes de los 3 puntos altos. Aquí está 2 cadenas, 2 cadenas y tomando en esta parte el medio punto en medio, y aquí tenemos cada lacito hasta aquí
2 cadenas, medio punto, 2 cadenas. Aquí está el espacio de la media flor. Ya terminando este punto de 2 cadenas, empezamos en la flor y medio punto. Tenemos 2 medios puntos en la flor y medio punto a la mitad y medio punto en el pétalo. Y empiezo de nuevo después de poner la flor en este medio punto. Empiezo el espacio que tengo aquí del motivo. Aquí les voy a señalar que es 1, 2, 3 medios puntos en este motivo del centro, porque aquí está marcado el centro. Es 1, 2 y 3. Y en la flor tenemos 1, 2, 3 y 4 en la flor. Este es el primero, segundo, tercero y cuarto. Y este es el último. Aquí terminé la vuelta. Este es el último de la flor, este punto. Y vamos al motivo que es 1, 2, 3 y 4. Y abajo tenemos todos estos espacios. Aquí se termina en esta parte. Este es el último medio punto y este es el último en la parte de abajo y se corta el hilo. Y así como se unió esta parte, voy a unir la parte del frente. Exactamente punto por punto vamos a hacerlo. Aquí tengo la parte del frente. Esta es la marquita y esta es la marquita. De aquí, de esta marquita a esta, vamos a unirlo. Y aquí está la parte de abajo de la blusa. De esta marquita a esta. Y aquí tenemos el centro. Este que se marcó va con este. Si empezamos aquí, tenemos que dar la proporción de aquí a esta parte, que no vaya a quedar más adelante este o más adelante la parte de abajo. Tienen que quedar exactamente iguales para saber que esta parte la llevamos bien. Y luego seguimos ya con el resto igual hasta aquí. Les voy a indicar cómo ir tomando el punto. Aquí lo anudé en la parte de abajo. Aquí está el nudo, tejí las 2 cadenas. Este es el primer punto que se toma de este lado, medio punto, 2 cadenas. Acá está el siguiente espacio y se teje en esta forma el medio punto, 2 cadenas. Se sigue a este punto. Tengo que estar viendo aquí cuál es el que sigue. 2 cadenas. Van a ser los espacios de 2 cadenas. El medio punto en cada lacito de cadena en la parte de abajo. 2 cadenas. Y en este lo tomamos en esta parte. 2 cadenas. En la parte de abajo. Y así seguimos, así como les indiqué aquí en esta parte. Y esto se avanza mucho, muy rápido al estar uniendo. Así vamos a seguir. Aquí ya se empieza, después de las 2 cadenas, en el pétalo.
de nuevo en el pétalo, 2 cadenas sin pasar ningún espacio de 2 cadenas de la parte de abajo. Aquí está en el centro, siempre en el centro lleva un punto para poder quedar todo exactamente igual. Aquí solamente un solo medio punto y así seguimos, y esto queda en esta forma. Ya tengo los dos lados unidos. Voy a tejer en la parte de abajo de la blusa, ya para tener esta pieza completa totalmente. Le tejemos la orilla. Esta es la parte de la espalda y voy a empezar en la parte de en medio. Aquí anudé el hilo en este punto, a la mitad de este motivo. Aquí, si no la tiene todavía a la medida, le puede tejer las vueltas que le tejimos. Este es el cuello, aquí está la bocamanga. Esta parte de aquí se la podemos tejer antes de la orilla final, en este espacio donde vamos a empezar a tejer la orilla, 6 vueltas. Aquí empiezo con una cadena y voy a tejer medio punto, una, 2, 3, 4, 5 cadenas, y vamos a ir calculando más o menos el espacio, que no nos vaya a quedar tan junto cada lacito. Ahí está más o menos la misma distancia, y aquí voy a seguir. A la mitad, siempre tratando de tejer igual los motivos. Aquí tengo 2 en la flor y el tercero. Y sigo. Nada más una forma regular de ir colocando estos lacitos. Aquí lo voy a poner en este espacio. Voy a colocarlo en este. Aquí me faltó el piquito de cadena, si se fija. Son errores que siempre le pasan a uno, aunque crea uno que lo hace bien, no. Son 5 y ahí está, más o menos ahí. Aquí tengo en la flor 3 y aquí en el motivo tengo 1, 2, 3, 4, 5 lacitos. Vamos a procurar que tener los mismos lacitos en cada espacio. Aquí tenemos el motivo y aquí la flor. En la flor tenemos 1, 2, 3 y estoy contando este como si fuera del motivo. Así vamos a seguir. Terminé la vuelta de lacito de 5 cadenas. Tengo 56 lacitos y se necesitan 7 lacitos para cada motivo. Si se dividen los 56 lacitos entre 7, vamos a tener 8 motivos en la orilla para tejer las vueltas, que son 6 en total. Esta vuelta que tengo aquí es la base para empezar. Aquí deslicé en el primer medio punto y deslizo para empezar 3 cadenas para el primer punto alto.
y aquí mismo tejo 7 puntos altos tengo 6, 7 y 8, una cadena, y en el espacio de cadena tejo medio punto y voy a cambiar a 6 cadenas. Aquí tengo un lacito, 6 cadenas, voy a tejer un total de 5 lacitos, 6 cadenas, aquí tengo 3, 4 y el último 6 cadenas y medio punto, una cadena, y en el siguiente voy a tejer el grupo de 8 puntos altos, una cadena, en el siguiente lazo medio punto. Ahí tenemos, este es el primer motivo con 1, 2, 3, 4, 5 lacitos de 6 cadenas, y aquí empieza el siguiente motivo con los 6 lacitos enseguida. Esta es la primera vuelta. Termino la primera vuelta, aquí tengo el último grupo de 8 y 5 lacitos de 6 cadenas. Aquí tengo el primer grupo de 8, una cadena, y deslizo en la tercera cadena y empiezo la segunda vuelta con 3 cadenas para el primer punto alto, en el siguiente un punto alto, una cadena, 2 puntos altos, uno en cada espacio, una cadena, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Una cadena y medio punto en el siguiente lazo de cadena. Ahí tenemos el mismo grupo de 8 y sigo tejiendo los 6 puntos, medio punto, son 4 lazos de 6 cadenas, una cadena, y empiezo a repetir el mismo grupo de 8 puntos altos, una cadena y medio punto en el siguiente lazo. Así sigo para repetir este mismo espacio en la segunda vuelta. Termino la vuelta 2, aquí tengo el último grupo de 8, los 4 espacios de cadena, una cadena
y deslizo en la tercera cadena y empiezo la vuelta 3 cadenas. En el siguiente punto alto, 2 puntos altos, una cadena, 1 y 2 en el siguiente, con el espacio de cadena. Son 12 puntos altos separados de una cadena y medio punto en el lazo, seis cadenas, seis cadenas, tengo 3 lacitos de 6 cadenas, una cadena y tejo el mismo grupo de 12 puntos altos que en el primer motivo que empezamos. Termino la vuelta 3, una cadena y deslizo en la tercera cadena. Empiezo la vuelta 4, los mismos puntos altos, con 2 cadenas de separación, dos cadenas, los 4 grupos, 2 cadenas, el medio punto, seis cadenas, medio punto, 2 cadenas y empezamos a repetir el primer grupo de 12 puntos altos en la vuelta 4. Aquí está la vuelta 4 después de las 2 cadenas, se desliza y está terminada y tejo la última vuelta, las 5, deslizando en el siguiente punto para tejer 5 cadenas. En la tercera cadena deslizo una cadena, en el mismo punto un punto alto, 2 cadenas, deslizo en los 2 últimos lacitos del punto alto y una cadena en el mismo punto, tejo el punto alto, las 2 cadenas, los 2 lazos del punto alto y deslizo 2 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 2 cadenas y repito en el punto de en medio el grupo de 3 con el piquito de 2 cadenas, una cadena, dos cadenas y así hasta terminar en este grupo, 2 cadenas. Aquí está el motivo ya terminado, 2 cadenas, medio punto, 6 cadenas, medio punto, 2 cadenas y empezamos a repetir cada grupo de 3 puntos altos, así como empezamos la vuelta, las 5 que es la última, y aquí tenemos 2 y 2 y 6 cadenas.
Aquí termino la última vuelta, las 6 cadenas, 2 cadenas y deslizo en la tercera cadena y ahí corto el hilo. Y ahí tenemos la orilla. Esta es la parte de abajo de la blusa. Está muy bonito, esto queda precioso. Seguimos en el último video para tejer la manga y terminar la blusa. Gracias.